Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra habitual sección Ley de Víctimas y Restitución de Tierras acá en Noticias Telemedellín. Recuerden que nosotros estamos con ustedes siempre los miércoles y los jueves respondiendo sus inquietudes sobre este tema que ha sido bastante complicado, como les hemos dicho, de manera reiterada de trabajar en nuestro país. Hoy vamos a hablar de las garantías de satisfacción dentro de la Ley 1448 de 2011, que es precisamente la Ley de Víctimas. Y para hablar de este tema, hoy estamos con Marta Cecilia González, ella es profesional en reparaciones individuales de la Unidad de Víctimas. Marta, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida nuevamente. Gracias, Julián. ¿Qué tal si nosotros comenzamos entonces con el tema para hablar de ese objetivo que tiene precisamente la Ley de Víctimas, para entrar en contexto, mientras les recuerdo a todos ustedes nuestra línea telefónica 441-2100 para que nos llamen en estos 15 minuticos y nos cuenten cuáles son esas inquietudes, como ya les hemos dicho. Ahora sí, entremos en materia, Marta, y ese objetivo que tiene la Ley de Víctimas. Bueno, el objetivo de la Ley de Víctimas es un objetivo muy amplio, que se inscribe dentro de lo que se ha llamado la justicia transicional, que es la transición entre un momento de conflicto a un momento de paz. Ahí está la Ley de Víctimas. Y es una serie de medidas, programas de justicia, de verdad, de reparación, en favor de la víctima y de la sociedad en general. Hay una palabra clave que es muy importante para todos nuestros televidentes y en general para quienes quieren saber más de este tema, y es el tema de la reparación. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo lo contempla la ley acá? En Colombia se ha acogido la doctrina internacional en el tema de reparación integral a las víctimas del conflicto. Y lo que se buscan son las medidas básicas de indemnización, restitución, entre ellas la restitución de tierras, que también hablan ustedes en otros programas, las garantías de no repetición, la rehabilitación física y emocional de las víctimas y las medidas de satisfacción. Hablaste de restitución de tierras y yo quiero recordarle a todos nuestros televidentes que precisamente este espacio es gracias a la Fundación Forjando Futuros, y que ustedes, si tienen inquietudes en particular sobre este tema, se pueden comunicar al 414-3572 o también en la página web www.forjandofuturos.org. Además, como les decíamos, si ustedes tienen inquietudes, 441-2100, nos pueden llamar ya mismo. Y vamos a entrar aquí con el tema clave del que le estábamos hablando a nuestros televidentes, y tiene que ver con esas medidas de satisfacción. Pero como ya nos entró una llamada, lo vamos a dejar pendiente. Claro. Juan Carlos Julián, buenas tardes. ¿Cuál es la inquietud? Un saludo para la doctora. Doctora, sí, yo le quiero comentar, yo como víctima por un grupo armado que me atentaron dentro de mi casa ya hace 22 años y me dejaron postrado pues en una cama por una lesión muy alta que me causaron pues mi médula espinal. Entonces yo fui a la unidad de víctimas, llevé toda mi declaración y todo, pues no me la aprobaron y puse un recurso de reposición, doctora. Entonces ya he estado averiguando, ya llevo 9 meses que no me dan una respuesta de nada, he averiguado en el agua de Bello, he llamado pues al 018.000 y no me dan respuesta sobre mi caso, doctora. Yo como víctima pues que me dejaron discapacitado, doctora, ¿en qué me pueden colaborar usted sobre el caso mío? Porque no me dan pues razón de ninguna clase, doctora, así, a ver qué se puede hacer, qué vuelticas puedo hacer. Pues yo me tengo que valer pues de las demás personas, porque pues no me da como la facilidad de un transporte para estar yendo y yendo, porque no me dan ninguna respuesta sobre el caso mío, yo como víctima, a ver en qué me puede colaborar, doctora, sobre ese recurso de reposición. Sí, Carlos Julián, mire, una cosa que quiero como decirle a él y a todas las víctimas que sean discapacitadas, no tienen que ir físicamente a la unidad o a los puntos de atención. La unidad para las víctimas tiene una página web donde ellos pueden hacer unas videollamadas o un chat y ahí se comunican y les dan respuesta. También la línea telefónica, que aquí siempre aparece el número, y también ahí se les da respuesta. Es decir, no, físicamente no tiene que ir a ningún lado. Y su caso, me acaban de contar los compañeros que están con nosotros hoy, que ya está en la ciudad de Bogotá, porque allá es donde se resuelven estos recursos, y está en turno. Es decir, a usted ya se le había valorado, se había dicho que no era víctima del conflicto armado, eso no es la última palabra, por eso usted puso un recurso de reposición, ese era el camino,
camino y está en solución en este momento. Lo que nosotros vamos a hacer es a tomar sus datos para, a través de los abogados, decirles que nos ayuden como en dónde está el trámite para darle una llamada y contarle y hacerle la debida notificación. Y es explicarle también a él después, a raíz de esa llamada, qué sigue y cuánto tiempo eventualmente le tocaría a él esperar para recibir pues respuesta por parte de la unidad. Les quiero recordar entonces, teléfono, línea gratuita nacional 018-091-1119 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Ahí, como Carlos Julián, las personas que tienen algún problema, por ejemplo, para movilizarse, económico y también de discapacidad, pueden acudir a esta línea telefónica o también a la página web que permanentemente ustedes la pueden ver aquí en nuestro programa, en las barras de créditos. Ahora sí, vamos a hablar de esas medidas de satisfacción. ¿En qué consisten? ¿Cómo le podemos explicar a nuestros televidentes eso? Porque esto hace parte también como del marco general de la ley. Las medidas de satisfacción son muy importantes. Sí. Las víctimas reciben una indemnización, que es una compensación económica, pero siempre nos dicen eso no es suficiente y ellos tienen toda la razón, porque las medidas de satisfacción lo que buscan es dignificar a las víctimas del conflicto armado y hacer memoria sobre lo ocurrido, realmente establecer qué fue lo que pasó, por qué, es decir, si desaparecieron a un familiar, si asesinaron a un familiar, si hicieron desplazar a una familia, ellos siempre quieren saber la razón, qué pasó, quién lo hizo, y en eso consisten las medidas de satisfacción. Por eso está, por ejemplo, tengo entendido, reconocer de manera pública a la víctima, el tema de dignidad, también el victimario, que aquí también es importante. ¿Mediante qué procedimientos o mediante qué actividades se logra esto? Por ejemplo, en los procesos de justicia y paz, que son tan importantes y tienen mucho que ver o van de la mano de la ley de víctimas, allí los victimarios están dentro de procesos judiciales y parte de lo que les ordenan los magistrados es que pidan perdón público a las víctimas del conflicto armado. También se hacen actos simbólicos de reparación simbólica que se construyen con las víctimas para dignificarlas. Que eso lo hacemos de manera permanente, en general en todas las ciudades del país, y que se convocan de manera masiva para medios de comunicación y en general para la población. Vamos con Daliria en este momento, que está en la línea. Muy buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? Sí, muy buenas tardes. ¿Aló? Sí, señora, cuéntenos. Señorita, lo que pasa es que a mí me llamaron para pagarme en el hijo en noviembre, pues, y firmé y todo eso. Me dijeron que me quedaron de llamar y esta es la hora que no me han llamado ni nada. Yo ya soy una mujer de mucha edad. Tengo 70 y pico de años y esta es la hora y soy muy enferma. Marta, ¿tienes alguna inquietud para doña Galidia? Sí, para doña Galidia. Sí, Galidia. Sí, mire, usted efectivamente fue reconocida como víctima del conflicto. Usted está incluida en el plan de pagos de la Unidad para las Víctimas. Prontamente usted va a recibir una llamada de la unidad para programar la entrega de esa indemnización y esperamos poderla acompañar de las otras medidas, entre ellas las medidas de satisfacción de las que estamos hablando. Doña Galidia, como usted es una persona mayor de edad, usted puede reportar en esta línea telefónica nuestra o en la página de la unidad esa característica para nosotros poder hacer un enfoque diferencial y que su pago llegue primero que el de otras personas. Eso es una de los temas de enfoque diferencial que la unidad tiene que aplicar en su caso. Para explicarlo, aclararle más a doña Galidia, un enfoque diferencial es las personas que tienen prioridad para atenderlos cuando tienen casos específicos. En el caso de ella es una persona adulta mayor que tiene pues como todas las posibilidades para poder acceder al tema. Aquí digamos que también es un asunto, como les hemos explicado de manera reiterada, de un poquito de paciencia, porque la cantidad de víctimas, digamos que en la página es 6.300.000. Así es, vamos a seguir con las medidas de satisfacción en Marta, sin antes recordarle a nuestros televidentes que la línea 441-2100 nos pueden contar esas inquietudes como los televidentes lo hicieron de manera anterior. Ahora sí, esos actos conmemorativos, por ejemplo la construcción de monumentos, aquí en Medellín tenemos un ejemplo súper clave que es la Casa de la Memoria, también hacen parte de esas medidas de satisfacción. ¿Qué otras, por ejemplo? Sí, esas son iniciativas locales. A nivel nacional se ha creado el Centro de Memoria Histórica, que a través de todo el país construye procesos de memoria y de verdad con las víctimas. Y también hay iniciativas locales, la que usted mencionó en la ciudad de Medellín. Tenemos, por ejemplo, en Granada,
tienen el Salón del Nunca Más. En Sonsón tenemos Mujeres Tejedoras por la Memoria, y así podría contarles cientos. O sea que esas iniciativas no es necesariamente de carácter nacional, sino que cada grupo, cada población específica puede acceder a la que ellos más consideren que es viable. Vamos con Juan Carlos, que lo tenemos en la línea en este momento. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? Sí, buenas tardes. Sí, señor. Mira, es para preguntar, la ley 1448 tiene entonces verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición. ¿Qué pasa entonces con las personas que cuando se les restituyen sus tierras y son nuevamente desplazados de sus tierras, estas personas que son doblemente reparadas, o qué se haría ahí en ese caso? Podrían ser doblemente, tendrían doblemente derecho a la indemnización porque sería un hecho nuevo. Las garantías de no repetición, usted lo dijo, tienen que ir acompañadas de las otras medidas. ¿Para qué me van a restituir mi tierra si al otro día me van a desplazar? Y, por ejemplo, procesos de desmovilización o procesos de paz son parte de esas garantías de no repetición, que en general son de todo el Estado colombiano y de las comunidades también. Si a alguien le pasa algo como eso, tendría nuevamente que iniciar el proceso de declarar en la personería, llenar el formulario único de declaración, contar los hechos nuevos y eventualmente tendría derecho a un nuevo proceso de reparación integral. Porque eso además tiene un proceso de investigación también, claro, en el que está encargado también la unidad. A propósito de lo que estaba diciendo nuestro televidente, aquí es importante que dentro de esas medidas de satisfacción está la reconstrucción del tejido social. Es, digamos, como todo ese entorno, porque a veces una familia víctima, una persona víctima, no es la única, su entorno también tiende a verse, digamos, afectado por esa situación. Esa es una de las cosas más dolorosas que el conflicto armado ha traído en Colombia, y es la desconfianza del vecino, del amigo, porque el conflicto nos puso en unos bandos que a veces eran el mismo, y sin embargo todos terminamos cometiendo graves atentados contra nuestros vecinos, amigos y familiares. Dentro de todos los procesos que se hacen a nivel psicosocial, de reparación colectiva e individual, eso es lo que se busca, la reconstrucción del tejido social a partir de la recuperación emocional, para que las comunidades se fortalezcan. Nuevamente las juntas de acción comunal, las juntas vecinales, los consejos municipales, porque eso también apunta a que las cosas no se vuelvan a repetir. Así es. Tenemos a María Consuelo en la línea. María Consuelo, muy buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? María Consuelo. Muy buenas tardes. Sí, señora. Para la doctora, para comentarle, es que estoy un poquito afónica, estoy como muy agripada. Sí, señora, la estamos escuchando. Cuéntanos, tranquila. Que es que yo en el mes de diciembre quedaron de llamarme que para pagarme en el niño. Y esta es la hora que yo no he podido saber nada, no me dicen nada. Pagarle el niño es, su hijo fue asesinado en el conflicto. Señora María Consuelo. Sí, fue en el 78, me lo mataron. En el 78. Bueno, mire, doña María Consuelo, aquí me están comentando en su caso que usted no fue incluida dentro de las víctimas del conflicto armado, o sea, su caso no fue reconocido porque se dijo que no había sido en medio del conflicto. ¿Usted fue notificada personalmente de esa decisión? ¿Usted interpuso algún recurso contra eso? ¿El recurso de reposición o de apelación? Sí, doctora. Bueno, entonces usted tiene que esperar a que la unidad le responda. ¿Usted también es desplazada, doña María Consuelo? ¿Desplazada? No, yo no soy desplazada. ¿Usted no es desplazada? Bueno, entonces usted debe esperar a que le demos respuesta a ese derecho, a ese recurso de reposición que usted interpuso, porque en este momento no está reconocido.
Bueno, ahí tenemos entonces la salvedad que nos hacen con nuestra televidente María Consuelo, que se acaba de comunicar con nosotros a la línea 441-2100, donde les estamos tratando de ayudar a resolver las inquietudes sobre el tema de ley de víctimas y restitución de tierras. Nos quedó faltando que en este momento es importante, como medida de satisfacción, divulgar todos los relatos de las víctimas, aunque hay personas que en general todos los relatos pues, son absolutamente dolorosos. Hay quienes consideran que no es importante, pero sí lo es como parte de esa sanación que ellos deben hacer. Sí. Del hecho victimizante, ¿cierto? Sí, es cierto. Bueno, ahí tenemos entonces el tema que desarrollamos hoy, como les decíamos, medidas de satisfacción dentro de la ley 1448. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos con toda la solución de las inquietudes de nuestros televidentes hoy. Juliana, muchas gracias por invitarme. Hasta aquí entonces este espacio. Recuerden que nos vemos el próximo miércoles a la 1:45 de la tarde, Noticias Telemedellín, para que ustedes nos cuenten las inquietudes sobre este tema. Nos vemos entonces, sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves, feliz tarde.